obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. ¿Cómo estás, iglesia? Buenas noches. Qué bueno que una vez más podés sintonizarnos a través de nuestros canales de YouTube, de Facebook, que podemos acercarnos con estas alternativas que hoy tenemos para poder mantenernos unidos a pesar de las circunstancias. Yo siempre digo que Dios es fiel, más allá de lo que nos toque vivir a diario, más allá de lo transitorio. Entonces tenemos que aprender a reconocer esto, que aunque a veces tenemos situaciones difíciles a nuestro alrededor, que sobrellevar, su fidelidad sobrepasa a todas esas circunstancias. Hoy quiero compartirte una palabra que inicialmente está en Santiago capítulo 1 y te quiero hablar sobre el proceso de Dios en nuestra vida. Y esto es algo que a mí en lo particular me identifica muchísimo, porque muchos saben y ya conocen más o menos algo de mi historia, pero desde que salí de la casa de mis papás, muy chica, a los 16 años, fui a vivir en un momento unos meses al sur de Chile, otro tiempo al norte de Chile, donde unos pastores me adoptaron durante varios años con mucho amor, y fueron quienes me enviaron después acá a prepararme a Argentina, al Instituto Bíblico, con la ayuda de mis padres también. Y ¿sabes qué? De eso han pasado alrededor de 12 años. Y si hay algo en lo que yo puedo resumir las experiencias de mi vida en estos largos 12 años, porque hoy los pienso y fueron fugaces, pero en realidad fueron largos, porque a veces las experiencias fueron bastante lentas y pensaba que no iban a pasar nunca. Y habían temporadas de mi vida que parecían eternas y tenía tantas promesas que Dios me había hecho desde que yo era niña. Ustedes saben que nací en una familia de pastores. Mis papás siguen pastoreando hoy en Santiago de Chile. Y tenía tantas promesas desde que ellos me entregaron a Dios, desde chiquita, desde nacida, ¿no? Y a veces cuando uno ve que se extiende el tiempo, el plazo de ese cumplimiento, tendemos a pensar que Dios no está o que Dios capaz que miente. Cabe en algún rincón de nuestra cabeza esa idea, ese pensamiento. Pero la realidad es que a veces los periodos se extienden con un propósito particular que tiene que ver con nuestra preparación. Tiene que ver con extender nuestra fe y acrecentar nuestra paciencia. Y hoy quiero hablarte un poquito de esto y después reflejar este pensamiento en la historia de un personaje bíblico.
Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión les saludo. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Reflexionaba en esta idea con la que inicia Santiago a escribirle a los hermanos de Jerusalén, a los hermanos judíos que habían tenido que ser dispersos por todo el imperio a causa de la persecución. Cómo Santiago los insta a que, a pesar de que ellos están atravesando pruebas y tribulaciones, tengan fe y mantengan su esperanza, porque el Señor en medio de esas circunstancias lo que está haciendo en ellos es aumentar el tamaño de su paciencia para recibir las promesas de Dios. Y en Hechos capítulo 7 versículo 9, casi todo el capítulo 7 de Hechos nos habla de la predicación que hizo Esteban antes de ser sacrificado. Y en todo el paseo histórico que él hace para que los religiosos de la época que estaban a punto de sentenciarlo y condenarlo, él hace un recorrido y conmemora a los patriarcas, a los profetas, hasta llegar a la persona de Cristo que fue crucificado. Y en medio de todo ese embrollo de historias, él menciona a un personaje en particular con el cual yo me identifico mucho, la historia de José. Y nos cuenta un detalle muy particular que refresca nuestra memoria respecto a lo que se dice de él en Génesis. Dice el 7:9 de Hechos: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Yo pensaba en cómo lo expresa Esteban. Dice en 2 frases y parece que estuviera resumiendo toda la vida de él. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y nosotros podríamos ser tentados a pensar que el proceso de José fue corto, y no hubieron embrollos y cuestiones entre medio, que sus situaciones y circunstancias pasaron aceleradamente y que él lo vivió gozoso y libre de llanto, libre de sufrimiento, y que de repente se encontró con el gran cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, vemos que entre el sueño que Dios le dio a José y el cumplimiento de este sueño de llegar a liderar, él no sabía dónde se iba a desarrollar este sueño y este proyecto de Dios. Solamente se había visto él puesto sobre sus padres, puesto sobre sus hermanos, y no tenía idea de cuándo iba a ser el cumplimiento. Pasan años, él es vendido, como dice acá Esteban. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Después de que él es trasladado, nos contaba en la prédica de este domingo, el pastor nos resumía cómo él fue tentado por la esposa de Potifar y que a causa de mantenerse firme e íntegro en sus convicciones y no querer fallar a su jefe y al Señor, él es encarcelado. Mientras él está en prisión, yo imagino que en la vida de José y en su cabeza había muchas preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuándo se va a cumplir lo que Dios me dijo? Estaba todo yendo viento en popa. Yo pensaba antes de esta cuarentena y le decía a una de mis amigas, yo pensaba que este era mi año, estaba solucionando mis mambos económicos, estaba saliendo de algunos conflictos que tenía por ahí y decía, este es mi año, este es el año en que ahorro, voy a cumplir un montón de proyectos, voy a dejar listo todo y voy a terminar, ¡pum!, para arriba el 2020. Sin embargo, es como que de alguna manera la cuarentena, el aislamiento, todo esto nos hizo dejar de trabajar y están todos esos proyectos ahí detenidos. Y a veces uno puede llegar a pensar que en ese momento de detención, de prisión, como nos sentimos hoy en día, es como que Dios está lejos. Y más lejos todavía, tal vez, están sus promesas y los sueños que Él nos manifestó en un momento. Sin embargo,
yo quiero apelar y recordarte la actitud de José en esos tiempos. José siguió confiando en Dios. A pesar de la angustia, a pesar de las tribulaciones, él siguió esperando la promesa de Dios. Sabía que Dios algo iba a hacer, algo iba a ocurrir que lo iba a sacar de ahí, y todas esas cosas que él había soñado siendo muy joven iban a encontrar una resolución en el tiempo de Dios. Nos dice Esteban, Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Parece ser que nos adelanta la historia y resume años de vida en un solo versículo y en algunas pocas frases. Lo que vemos después de la historia de José es que él se transformó en uno de los grandes gobernadores de Egipto en el tiempo que estaban siendo dominados por una potencia extranjera. Sin embargo, él fue segundo después de Faraón. Y en ese tiempo, él tuvo 2 hijos, y a mí me impacta mucho los nombres que le puso. Dice Génesis 41:51, llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Después dice que tuvo un segundo hijo, y José le llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. No sé qué situación estás pasando hoy. Sé un poquito, ¿no? Que estás encerrado y que tenés que bancártela y quedarte quieto hasta que la resolución diga otra cosa, ¿no? Pero sí sé que seguramente, no solamente en este tiempo, sino desde antes estás esperando con ansias el cumplimiento de promesas de Dios. Yo te quiero decir que cada vez los plazos se acortan. Cada vez estás más cerca de tu meta. Tal vez hoy sentís que estás lejos, atribulado, encerrado, encarcelado. Sin embargo, hacia el final de tu historia te va a ocurrir lo que le ocurrió a José. Te va a ocurrir esto que él selló en los nombres de sus hijos. Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todo lo malo que me habían hecho en la casa de mi padre. Y también él dijo, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Las circunstancias difíciles, amados hermanos, son oportunidades para nosotros aferrarnos a Dios y descubrir que Dios está presente, que Dios es fiel, que Dios cumple, que Dios no es una persona para mentirnos y para engañarnos, que todas nuestras vidas y nuestras experiencias, nuestras circunstancias son resignificadas a la luz de Cristo, a la luz de su experiencia en nuestra vida. Es por eso quiero recordarte un pasaje más en Hebreos que dice de esta manera. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse que los que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Y el versículo 15, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Sabes a qué distancia estás del cumplimiento de las promesas de Dios? A la distancia del ensanchamiento de tu paciencia. Cuando vos aprendés a esperar en Dios, aprendés a depender de Él, a considerar que Él es supremo, que Él está por sobre todo, que Él está incluso por encima de los tiempos. Siempre yo le digo a los jóvenes cuando charlamos que nosotros somos la generación de lo instantáneo. Queremos todo rápido, queremos que las cosas sucedan ya. Nos cansamos si el celular se nos tilda, si la computadora no enciende rápido. Yo ahora que estoy con todo esto de la grabación y la edición, me enojo, me frustro cuando los videos no se guardan en el tiempo que yo espero que lo hagan. Y así en nuestra vida,
Vivimos frustrados porque queremos que las cosas ocurran en nuestros términos, en la manera en que nosotros lo señalamos, como nosotros decimos, como mi mente me lo impone. Sin embargo, a veces, y casi siempre, tengo que darte la gran noticia de que Dios es soberano. Dios es soberano. Sus tiempos no tienen el mismo reloj que el nuestro. Las cosas a veces no suceden de la manera y con los términos que nosotros quisiéramos. Diagramamos nuestra vida, proyectamos nuestra historia, pero la realidad es que casi nunca las cosas pasan como nosotros las diseñamos. Esto nos habla de que Dios es soberano. Dios está por sobre las circunstancias. Dios está en tu proceso. Y la gran salida a la angustia y la aflicción que estás viviendo hoy nos la da en este consejo Santiago. Tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos cuando atravesamos todo tipo de pruebas, porque ¿sabes qué? En ese tiempo, en esta circunstancia, tu fe está siendo trabajada, está siendo fortalecida para generar en tu vida paciencia, para que puedas alcanzar las promesas de Dios, así como lo hizo Abraham después de esperar el tiempo oportuno. Abraham falló, Abraham se adelantó, Abraham quiso hacer las cosas a su manera. Sin embargo, cuando dejó de luchar por sí mismo, cuando abandonó sus propios proyectos, anteponiéndolos a los de Dios y puso a Dios primero y se puso simplemente a esperar, es cuando vio el cumplimiento de ese hijo. Nació ese hijo, el hijo de la promesa, Isaac. José también tuvo que vivir muchas situaciones difíciles. Sin embargo, vemos el fin de su vida, donde Dios lo hizo fructificar, donde Dios lo hizo olvidar sus dolores, donde Dios se llevó todas sus angustias y terminó sus días siendo uno de los próceres más emblemáticos del pueblo judío hasta el día de hoy. Termino con esto. Santiago 5:11 dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ustedes han escuchado acerca de la paciencia de Job, otro que tuvo que sufrir muchísimo. Y han visto también que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amada iglesia, te quiero recordar que Dios no te deja, que Dios no te abandona, que tus procesos que hoy parecen un invierno largo y frío, pronto, muy pronto, te lo aseguro, tu proceso va a florecer. Va a venir la primavera de Dios a tu vida y vas a ver cómo florecen todos esos sueños que el Señor un día te dio, porque Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Nos dice Apocalipsis que uno de los títulos que Él lleva escritos acá en su muslo es fiel y verdadero. Él no se tarda. Vos pensás que Dios se tarda, que Dios se está retrasando, que está alargando mucho el proceso. Sin embargo, Dios en este tiempo está puliendo tu vida, está trabajando en vos hasta que vos te transformes en esa persona lista, capacitada absolutamente para todo lo que Dios quiere hacer y seguir haciendo con tu vida. Que Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo de mi parte. Y quiero decir que estoy orando por tu vida y que Dios, más que nadie, te acompaña en tus procesos. Confía en Dios. Depende de Dios. Permitile a Él que se haga su voluntad en tu vida. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad hasta su vida
su forma.